Bien, vamos a empezar. Ya les explicaron un inconveniente tuvo el profesor Cangalay, así que muchachos, cuando él vuelva, atiéndanlo, ¿ya? Porque creo que es una situación un poquito, un inconveniente, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer las cosas donde se quedaron. Bien, ustedes saben que evolucionar es ir adelante o es ir hacia atrás. Hacia adelante. Hacia adelante. Porque si yo voy hacia atrás, ¿cómo se llama eso? O sea, ¿cuál es el antónimo de evolución? Muy bien, involución. Lo contrario a la evolución es involución. Evolucionar es ir para adelante e involucionar es ir para atrás. Así como dicen como el cangrejo. Entonces, los científicos dicen que en el proceso de la evolución van cambiando y se van adaptando. Una pregunta. ¿Cuál es la primera fuerza de la evolución? ¿Cuál se considera la fuerza más importante de la evolución? Hablen, hablen. No escucho nada. ¿Cuál se considera la fuerza más importante de la evolución? Adaptación. ¿La ayuda génica? Recombinación. Adelín. Muy bien, es la recombinación. En estos tiempos se considera a la recombinación como la fuerza más importante. En inglés, ¿cómo se dice la recombinación, chicos? Crossing over. Crossing over. Crossing over. ¿Y eso ocurre en mitosis o meiosis? Meiosis. Meiosis. Sí. ¿Y la meiosis quién lo hace? ¿Organismos con reproducción sexual o asexual? Sexual. Sexual, pues. Sexual. Entonces ahora tenemos un problema. ¿Y saben por qué? Porque existen organismos con reproducción asexual. La pregunta es, ¿esos organismos con reproducción asexual evolucionan o no? Allá hay una discusión todavía, ¿ves? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero hoy por hoy la fuerza más importante es el crossing over. Pero según Bryce, Hugo de Bryce, ¿cuál es la fuerza más importante de la evolución? La mutación. Las mutaciones. Hay mutaciones genéticas y hay mutaciones cromosómicas. Por ejemplo, si yo tuviese albinismo, ¿saben lo que es el albino? Sí, que falta melanina. Le falta el pigmento melanina. Si yo fuera albino, todo blanco, ¿qué es? ¿Mutación genética o cromosómica? Genética. Genética. Mutación genética. O sea, se alteró la secuencia de bases nitrogenadas. Y si yo sufriera del síndrome de Turner o Down, Cromosómica. cromosómica. Recuerda que un niño Down tiene más o tiene menos cromosomas. Más. 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 ¿Monosomía o trisomía? Trisomía. Trisomía. O sea, la trisomía y la monosomía en conjunto, ¿cómo se les llama? Aneuploidías. Aneuploidías. Muy bien. También se trató de explicar la evolución humana, o sea, cómo aparece el hombre. Y al proceso, cómo aparece el hombre, se le dice hominización. Y en el proceso de hominización hubieron 3 eventos. Bipedismo con pulgar oponible, aumento de la capacidad craneana y el uso del lenguaje. Bueno, creo que la palabra bipedismo saben lo que es, ¿no? Bipedismo es andar en cuántos. 2. Entonces, la pregunta es, ¿y antes de hacer bípedo, el homo qué fue? Cuadrúpedo. Cuadrúpedo. Cuadrúpedo.
Cuadrúpedo. Entonces, en algún momento dicen ellos que se paró y andó en 2 patitas. Pero al andar en 2 patitas, las manos están libres. Y dicen que al estar libres, el dedo pulgar se hace oponible. Y al tener dedo pulgar oponible, puedo hacer asa y manipular instrumentos. Pero claro, esto es una teoría. Luego viene aumento de la capacidad craneal. O sea, dicho en términos coloquiales, se hace más cabezón. ¿Y cómo es que aumentó su cerebro? Los disque expertos, su cerebro aumentó el volumen porque comían más proteínas. Según ellos, ¿qué consumían? Insectos, carne. Y producto de eso, aumentó su capacidad craneana. No sé si alguien de ustedes sabe quién fue el homínido más cabezón. O sea, ¿a qué homínido se le atribuye con la cabeza más grande? Es el neandertal. Los neandertales se consideran los más cabezones. Ahora no. ¿Pero la carne era cruda o era cocida? Pues se supone que era cocida, porque ya se había descubierto el fuego. Y finalmente el uso del lenguaje. Uso del lenguaje. Lenguaje oral, ¿no? Dicho de otra manera, este homo empezó a hablar. Y al empezar a hablar, se comunica con sus parientes. Y entonces, esa manera acelera el proceso evolutivo. Pero acá surge una pregunta, jóvenes. Si alguien puede responder, ¿cómo empieza a hablar el homo? O sea, ¿cómo lo hizo? Con onomatopeya. Onomatopeya. ¿Y eso qué es? Hablar en forma de sonido de los animales o sonidos que produce al tocar. Adelín. Imaginemos entonces que nosotros somos esos homos y que estamos imitando a un animal. A ver, tú misma, dime un animal, el que se te ocurra. Un gato. Ya, un gato. Entonces, imita a un gato. Si imitas a un gato, lo más probable es que digas miau, miau, miau. Y la pregunta es, ¿y del miau a qué pasa? Ah, sí, pues, solamente saber a qué animal se refiere. Claro, tú has puesto un gato, miau. Ya pongamos otro animal. A ver, dime otro animal. Un lobo. Un lobo. Entonces, tendría que hacer au, au, miau, au, miau. Y después, muy difícil explicar, ¿no? Es muy difícil cómo empezó a hablar. La ciencia no puede explicarlo. Pero hay expertos, lingüistas, que dicen de este modo, lo dicen de este modo. Le dice así, ¿cómo empieza a hablar usted? Adelín, te hago la pregunta. ¿Cómo empezaste a hablar tú? Ya naciste, eras una bebé, agú, 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 agú. La pregunta es, ¿cómo empezaste a pronunciar tus primeras palabras? Pues porque necesitaba pedir algo, entonces como que trataba de señalar las cosas o algo así, o imitar a lo que hacen nuestros padres. ¿Quién te enseñó a hablar a ti? Creo que una persona aprende por sí sola, ¿Así? imitando O sea, que, a ver. O sea, imitándolos. A ver. Bueno, yo estoy hablando con una sombra, pero, Adeline, una persona aprende a hablar por sí sola.
Eso es lo que has dicho, ¿no? Imitando, supongo, a los que ya están. Imitando. Muy bien, eso es lo que ella dice y es válido porque estamos aprendiendo. ¿Hay otra opinión? A ver, ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empezaste tú a hablar? Tú, ¿cómo empezaste a hablar? Imitando lo que escucha, imitando lo que escucha. Muy bien, ahí hay un buen punto, imitando. Pero dime una cosa, ¿tu papá o tu mamá te dijeron, por ejemplo, dice, tú señalabas, digamos que señalabas un plato? Cuando tú señalabas un plato y eras una bebé, ¿quién te dijo que se llamaba plato? Claro, tu papá te dijo, plato, y te lo repite, ¿no? Plato. A ver, di tu hijita plato, y tú dices, pues de repente dices pato, ¿no? Bueno, eres una bebé. Mi hijita ya sabe decir plato. Otra cosa. Mira esto. Taza. Taza. Diente, ojo, pelo, oreja, y así por el estilo, ¿no? Adeli, ¿así empezamos o no? Sí, profesor. Y si tus padres no hubiesen, supongamos que tú hubieses estado solita, nadie te hubiese hablado, ni radio, ni televisión. ¿Crees tú que podías hablar? Sería muy difícil. Sería muy difícil, ¿no? En realidad, Adeli, sería imposible. Porque por ahí alguien dijo imitando. Y como no hay nadie habla, ¿a quién imitas? A los animales, pero los animales no hablan, solo emiten gruñidos, silbidos. Como ven, chicos, es un poco complicado. Pero los científicos dicen que empezó así. Pero la razón, la lógica me dice que a mí tuvieron que enseñarme a hablar, mis padres. Adeli, sigo contigo porque tú estás dispuesta. ¿Puede una persona aprender a escribir solito? O sea, yo escribo solito, era un niño, aprendí solito a escribir, ¿puede ser? ¿Tú qué dices? Eso sí creo que no. ¿Por qué no? Porque se supone que lo tengo que adoptar de los que me enseñan. O sea, por ejemplo, nosotros lo adoptamos de nuestros maestros. Te mandaron a la escuelita, ¿verdad? Claro. Y ahí te enseñaron las letras, las vocales, A, E, después las consonantes. Después te enseñaron los números. Y poco a poco te empezaron a unir y empezaste a hablar mejor y a conocer más palabras. ¿Es así o no es así? Sí, así. Y así será. Nuevamente la pregunta. Entonces, ¿cómo empecé a escribir? ¿Por sí mismo? Alguien me tuvo que enseñar. Alguien me tuvo que dirigir. Alguien me dijo que esto se llama A, que se llama E, que se llama E, etc. Ok. Entonces, chicos, si bien es cierto que esto es una teoría, bipedismo, y el examen de admisión dijo así, ¿no? En el proceso de hominización, ¿cuál fue el evento más importante en el proceso? A ver, tú, para ti, ¿cuál es el más importante? El aumento de la capacidad. ¿Saben lo que es más importante, muchachos? En todo el proceso. Bipedismo con dedo pulgar oponible. ¿Por qué razón? Porque el hombre al caminar en dos patas tiene las manos libres y puede utilizar para manipular instrumentos. Y al tener las manos libres puede construir, hacer, por ejemplo, armas de piedra, de madera, de hueso, instrumentos para la música, cortar pieles, ponerse. Los científicos coinciden en que este es el evento más importante si es que te preguntaran en el examen de admisión. Y el otro es esto, ¿no? El aumento de la capacidad. Y el tercero, el uso del lenguaje oral. Claro, antes supongo había lenguaje de señas, lenguaje indicaciones, ¿no? Porque tú has visto películas
donde hablan del hombre primitivo en cavernas y no habla, balbucea, como unos monitos. Así dice, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿ven? Los invito a que usen la lógica, ¿no? Por si acaso, ningún animal habla. Por lo tanto, eso ya quedó descartado. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 50 años, eso ya, los científicos dicen, eso no es posible. O sea, nadie puede hablar imitando animales. Si tengo perro, entonces ladra, pues hablo mucho, pero no hablas. Miren lo que dice ahí el señor Soto, Aldo Soto. Y el oro dice. El oro no habla, Aldo. El oro no habla. El oro aprendió a imitar ciertas palabras, pero no puede hacer una oración como tú. Pero bueno, así que esa idea ya quítensela, porque ya los científicos no la aceptan. ¿De acuerdo? Y como Adelia ha dicho correctamente, para escribir, para aprender a escribir y a leer, me tuvieron que enseñar. Y para hablar, me tuvieron que enseñar. Y eso es algo espectacular, estudiar eso, muchachos. ¿Cómo empieza? Ahora, la segunda pregunta es, ¿y cuál fue el primer idioma? Porque hay un montón de idiomas. ¿Tienes idea de cuántos idiomas hay? ¿Alguien a ver, tiene una idea cuántos idiomas hay en el mundo, más o menos? Difícil, ¿no? Sí, hay muchos, pues, pero una cantidad. No te imaginas, ¿no? Hay más de 4.000 idiomas. Es un montón, señores. ¿Y yo cuánto sé? Yo solamente sé uno. Qué bruto. De repente tú sabes dos, inglés o francés, ya. O quechua. Muy bien. Pero hay miles y yo sé uno. Adelí, ¿tú hablas, aparte del español, hablas otro idioma? No, profe. ¿Inglés no hablas? No, no sé mucho. ¿Por qué no puedes hablar inglés, Adelí? Porque no estoy en el entorno, no me han enseñado aparte tanto. Esa es la respuesta y eso siempre recuerda. Yo no hablo inglés porque a mi entorno nadie habla inglés. Segundo, no he ido al instituto IGNA británico para aprender inglés. Por lo tanto, yo no sé, no puedo, ni siquiera tengo idea cómo se dice, estoy bien, thank you, I am fine. Miren lo importante, este detallito, ¿no? Si yo quiero aprender inglés, tengo que irme a un instituto para que me enseñen. De otra manera no puedo. Ahora, si me voy a Estados Unidos y de tanto escuchar, puede ser que me recuerde algunas palabras y empiece a hablar un poco. Puede ser. Pero acá no, pues acá hablamos español. Entonces hay que aprender. No te olvides, pero no te olvides estos tres detalles. Bipedismo con pulgar oponible, aumento de la capacidad craneana y el uso del lenguaje. Los tres eventos que aumentaron el proceso de hominización. Apunta eso para seguir. Me imagino que acá por lo menos la mitad habla inglés, ¿no? Nicole, ¿tú hablas inglés? Profesor, en la C dice uso del lenguaje osal. Oral, ¿cómo es el lenguaje osal?
No, es que no le disculpe, Pero gracias. hay lenguaje, ya pues lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico, lenguaje de señas. Ángeles, ¿tú hablas inglés? No, algo básico nomás. ¿Y dónde aprendiste? En el colegio, En el colegio. ¿Y si quisieras aprender inglés? en un instituto. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Y si quisieras aprender ruso, instituto que hable ruso, que te enseñen. Piensen en eso. Y no repitamos como el oro, ¿no? Como dicen por ahí, a el oro nos enseñó a hablar. ¿Qué tal, no? El oro nos... Bien. ¿Cómo aparece entonces ya, ahora que tenemos los tres eventos, bipedismo, cabezón, habló, ¿cómo viene? Los científicos dicen que hay una rama evolutiva como Dryopithecus. Estos Dryopithecus salieron dos ramas, los póngidos y los homínidos. ¿Quiénes son póngidos? Gorila, chimpancé, orangután. Como los máximos representantes de los póngidos. Gorila, chimpancé, orangután. Y los homínidos, donde están los Ramapithecus, Australopithecus y los Homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Pregunta de examen de admisión, ¿para qué? ¿Dónde estaría encajado el hombre moderno? Sapiens, sapiens. Homo sapiens sapiens. ¿Qué dijo Lagrange? Dice, en el proceso de la hominización, ¿cuál es la secuencia correcta? Dijo, de Homo. Secuencia correcta. Habilis, erectus, sapiens y sapiens sapiens. ¿Pero de dónde vienen ellos? De los Australopithecus. Estos Australopithecus fue el primero en adoptar la postura erguida. Dicho en castellano más sencillo, el primer homínido en caminar en dos patitas fueron los Australopithecus.
Hay 3 australopitecos, afarensis, nanamensis y africanos. Por eso se dice que la cuna de la humanidad está en África, el continente africano. ¿Será cierto eso? Sí, es cierto. Ya se probó que la cuna de la humanidad viene de allá. Se ha probado genéticamente. Después te digo cómo lo hicieron. Primero aprende. Esa es la secuencia. Australopithecus, Ramapithecus, Hominopithecus. ¿Por qué crees tú que le pusieron Ramapithecus? ¿Por qué le dijeron Ramapithecus? Porque trepaba ramas. Y si estaba en los árboles, ¿qué comía? Frutas. Frutos. Hojas, frutos, semillas. ¿Ven? Mira, dice, comía hojas, frutos, semillitas, hierba. Era lógico, no estaba ahí. Pero dicen ellos que el Ramapithecus se bajó porque ya no había que comer en su árbol. Y dice que al bajarse tenía que ver los peligros y empezó a erguirse y empezó a caminar en 2 patas. Así de fácil, así de fácil. No te olvides de esto, porque examen dijo, ¿quién fue el primer homínido en caminar en 2 patas? O sea, en caminar erguido, no postura erguida. Tu respuesta tiene que ser... Pero si el examen dice, ¿quién fue el primer homo en caminar erguido? ¿Cuál es tu respuesta? Habilis. Sabino. Como ven, son 2 cosas distintas, ¿no? Primer homínido o primer homo. Ya desde aquí, jóvenes, desde aquí, todos estos caminan en 2 patas. Examen de admisión preguntó, ¿qué tienen en común los individuos del género Homo? O sea, ¿qué tienen en común los individuos del género Homo? ¿Qué tienen en común todos estos? Caminan en 2 patas. Son bípedos. Son preguntas que ya se hicieron en el examen de admisión. Así que tengo en cuenta, si esto viniera una nomás. Claro, hay que hablar un poquito más de estos todos. Hasta aquí, preguntas. Apúntalo. Profesor, ¿cuáles eran los 3 tipos de Australopithecus? Afarensis, nanamensis, africanos. Afarensis, nanamensis, africanos. Gracias. En la clonación se aplica corriente eléctrica para provocar la unión del núcleo transplantado al óvulo y formar el cigoto, no para hacer meiosis, sino para empezar el proceso de desarrollo embrionario, que se fecunde en la célula.
Profesor, los primeros homínidos que desarrollaron el bipedismo fueron los australopithecus, o Ah. ellos fueron, o sea, o solo fueron los que caminaron, o los primeros que caminaron erguidos. Fueron los primeros en adoptar esa postura. Los Ramapithecus no. Ok. Avíseme para borrar. Ya puede borrar, profesor. ¿Ya? Sí. Bien, aquí están, vamos a ver algunos detalles de los Homo. Habilis, Erectus, Sapiens, Sapiens sapiens. Los Erectus, Java y Pekín. Los Sapiens, Heidelbergensis y Neanderthalensis. Y los Sapiens sapiens, Cro-Magnon y hombre moderno. Así que aprenderse también esa secuencia. Homo habilis, Homo erectus, Java y Pekín, Homo sapiens, Heidelbergensis, Neanderthalensis, y los Sapiens sapiens, Cro-Magnon y hombre moderno. Vamos a empezar por un detalle. ¿Cuál de todos descubrió el fuego? Fire, fuego. Los que descubrieron el fuego. Los Homo erectus. Hombre de Java y hombre de Pekín. Algunos también dicen que probablemente practicaba el canibalismo. Así que lo vamos a poner eso como más chiquito, ¿no? Canibalismo. O sea, se sospecha. Los dos, profesor. O solo uno. Los dos se encontraron en las mismas islas, ¿no? En la isla de Halley y Pekín, parece que es lo mismo. Pero acá lo más importante es el descubrimiento del fuego. Sapiens Heidelbergensis Neanderthalensis. Heidelbergensis, ¿qué hizo? A ver, los que hablan inglés, ¿qué significa esto?
Hablar. 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 El primero en hablar lenguaje oral fue Heidelbergensis. Eso es lo más importante que tienen que saber. Ya andaba erguido, ya andaba. Tenía habilidad, sí, pero ahora algo más. Empieza a hablar. Neandertalenses. El más cabezón de todos. 1450 centímetros cúbicos de capacidad craneana. O sea, de todos los homos, Neandertal es el más cabezón. Pero este señor, ¿qué se le atribuye? Este usó pieles. Enterró a sus muertos. Enterró a sus muertos. Obviamente no va a enterrar a los vivos, ¿no? Vivió en cavernas. Era cazador. Bueno, obviamente era cazador. A ver, una consulta. Si usó pieles, mucho frío, ¿a quién se la quitó? Al animal. Animales que Para comen. quitarse el animal, ¿qué hacía primero? Matar. Cazar. Lo cazaba, lo cazaba. Luego, con herramientas modernas, se dice herramientas mejor elaboradas. Sacaba la piel, lo cortaba, lo secaba, y luego hacía pues su casaca de cuero, su jean de cuero, su chalequito, ya empiezan ahora los heavy metal, ¿no? Todo. Enterró a sus muertos. Y dice que vivió en cuevas. Recuerda que el fuego ya se había descubierto. Entonces, los neandertalenses manipularon el fuego. Imagínate haciendo su fogata en la cueva, su fogatita. Alrededor estaban estos homo. Ya hablaban, pues. Y nunca dijeron, y como las películas nos han hecho creer, ¿no? No, ya hablaban, ya se comunicaban. Imagínate la fogata, hablaban sus bromas, sus canciones, empezaban a cantar, seguro, comienza. Vamos al Sapiens Sapiens. Cro-Magnon y hombre moderno. Cro-Magnon, ¿qué hizo? Este hizo arte rupestre. Era también horticultor. Recolector. Arte rupestre, horticultor, recolector. Tú sabes lo que es un arte rupestre. Entonces yo pinto una piedra, una cueva, lo pinto. Unos dibujos horribles como los míos. Pero ese es arte, ¿ves? O sea, mis dibujos es arte. Horticultor. Tenía su pequeña huertita. Recuerda una cosa, la horticultura es el precursor de la agricultura. Entonces, una cosa es que me pregunten por la horticultura y otra por la agricultura. ¿Quién precedió la agricultura? La horticultura. ¿Quién desarrolló la horticultura? El Cro-Magnon, que además era recolector, era cazador. Y todos estos eran nómadas. ¿Qué significa nómadas? Que vivían, se trasladaban. De un lugar a otro. El habilis, un individuo pequeño, este dice que tenía una capacidad de 750 centímetros de capacidad craneana, este tenía 900 centímetros de capacidad craneana, llegamos al más cabezón, y el hombre moderno después. El habilis, ¿qué dicen? Manipuló pequeñas herramientas.
Además, al decir habilis, porque tenía habilidades para trabajar la piedra, el cobre, y hacía sus herramientitas. Sus pequeñas flechas, sus hachas, sus palos, etc. Y cazador también, porque si no, ¿qué comía? Nómada también. Como ves, acá lo que me puede traer problemas en el examen es Neandertal. Por eso otros son sencillos. Usó pieles, enterró sus muertos, vivió en cuevas. El más cabezón. Arte rupestre, horticultor y recolector. Vamos al hombre moderno. Este ya, ¿qué desarrolló? Este era agricultor, ganadero. Formó las primeras comunidades. Formó las primeras comunidades y era sedentario. Ahora sí cambia la cosa. ¿Qué significa ser sedentario? Quedarse en una zona. Claro, sedentario viene de sede. Y sede significa lugar donde yo ¿qué? Soy. Donde trabajo, donde vivo, donde me desarrollo. Entonces, este moderno es sedentario. Todos los demás son nómadas. Agricultor, ganadero. Examen de admisión dijo así. ¿Qué tipo de homo domesticó a los primeros animales? ¿Cuál es tu respuesta? Sapiens sapiens. ¿Pero quién? ¿Quién de ellos? ¿Quién de ellos? Moderno. Claro, porque si tenía ganado, ya domesticaba animales. Agricultura, ya sembraba a gran escala. La horticultura es pequeñito, un poquito una huertita, como debes tener de repente tú en tu casa. Formó las primeras comunidades, lo que llamamos hoy los, ¿cómo se llaman ahora? Asentamientos humanos. Antes se decían pueblos jóvenes. Ahora no sé qué le dicen ahora. ¿Qué le dicen ahora? Esto no saben ni qué se le dice ahora. Ya. Ahora, ¿por qué sedentario? ¿Por qué sedentario? Porque si ya tengo mi ganado acá, mis terreno que estoy sembrando, Ya no ya había tengo mi necesidad casita, de ya ir no a... tengo necesidad, pues. Entonces, como tú eres mi vecino, tú eres mi vecino y tú eres mi vecino, ahora te digo, vecino, yo tengo papas, mire, ¿qué le parece si yo le doy papas y usted me da tomates? Ah, ya, vecino, intercambiamos. Luego te dice, yo te doy papas y tú me das cebollas. Ah, ya. ¿Cómo se llama eso? ¿Trueque? El trueque. El trueque. No había billetes, no había dinero, no había nada. Eso se crea después. Pero el hombre moderno dice que hizo algo más, considerado el hito de la hominización. El hombre moderno, no. ¿Qué inventó el hombre moderno? Si tú me dices qué inventó, mira, en el año 2000, el invento más sobresaliente de la humanidad es el Internet. El Internet ha roto barreras. El Internet ha acercado a todo el mundo. Eso tú lo sabes muy bien. O sea, tú eres una generación, ¿cómo se dice? Eléctrica, ¿no? Tecnológico. Tecnológica, porque ya tú tienes toda la tecnología a tu mano. En mi generación no había eso. Recién aparecía. Y si alguien tenía un celular, era sorprendente que alguien tenga, ¿no? Ahora pues es común. Pero en este proceso, el hombre inventó algo llamado la rueda. Mira, la rueda. Jóvenes, al tener la rueda, ¿qué facilitó? El desplazamiento. El transporte. Porque si yo tenía mis papas, como dije hace rato, o sea, tenía que cargar mis papas, o poner mi mula, o poner mi vaca, o poner mi buey, para que lleve el saco de papas. Pero cuando descubro la rueda, cuando invento la rueda,
Se me ocurre algo más. ¿Y si hago 2 ruedas y pongo una plancha de madera? Ah, no, entonces ya tengo, mira, un carromato. Entonces lo jalo. ¿Pero qué son? Son mejor que lo jale el burro, ¿no? O la mula. Ya tengo mi medio de transporte, ¿ves? Empieza el medio de transporte. Un carromato, un carruaje, hasta que llegamos, pues, a la mototaxi ya. Y además, la rueda acercó los pueblos. Porque antes yo me iba a pie o me iba en caballo. Pero si era misio, me iba en burro. Y si era más misio, me iba a pie. Pues no, ahora ya tengo un carrito. Patinetas, ahora, ¿ven? Como ustedes ahora esas patinetas eléctricas. Y si es muy lejos, me voy en avión, pues. Y si quiero, me voy a la luna. Porque ya ahora hay viajes a la luna, por si acaso. Si tienes plata, puedes pagar para tu viaje. Ah, cuesta nada más y nada menos $1.000.000. Poquito, sí, poquito. Trabajando toda mi vida no llego ni a $500.000. Esto de acá, debes aprenderlo. O sea, debes tratar de aprenderlo. Y mira, yo he puesto palabras simples para que tú puedas desarrollar. Si a mí me dicen descubrió el fuego, Java y Pekín, fire, he puesto fire, la palabra en inglés, que algunos conocen muy bien, habló por primera vez. Heidelbergensis. Ahora, también debes aprender de la secuencia. Homo habilis, hombre de Java, hombre de Pekín, Heidelbergensis, Neanderthalensis, Cro-Magnon y hombre moderno. Eso también debes aprenderlo. El más cabezón ya sabes quién es. El que desarrolló horticultura y arte rupestre ya sabes quién es. ¿Qué tienen en común? Que ellos son nómadas. En cambio, el hombre moderno se convierte en sedentario. Que desarrolló la agricultura, la ganadería. ¿Te das cuenta? O sea, ya la universidad agraria empezó acá. La agricultura, los agrónomos, los zootecnistas empiezan acá. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Los científicos dicen que el tiempo transcurrido desde acá hasta acá es más o menos de 2 a 3 millones de años. 2 a 3 millones de años. ¿Preguntas? ¿Bien? Toma nota. Profe, Talk to me. Talk to me. profe, una Háblame. pregunta. ¿Y su capacidad craneana de Sapiens Sapiens, cuál es? ¿Cómo? Su capacidad craneana de Sapiens Sapiens. Ah, ya varía de 1100 a 1200 centímetros cúbicos. De 1100 a 1200. O sea, bajó, se redujo. Entonces aquí no tiene sentido, ¿no? Yo no estoy hablando de las controversias porque no quiero confundirlo. Pero este señor ya tiene una capacidad de 1100 a 1200 centímetros cúbicos. De capacidad craneana. O sea, Neandertal le ganó 1450. Adriano, eso no importa, Adriano. Pero los neandertales, tienen las mandíbulas enormes. Oh, una pregunta, jóvenes. ¿Algún humano ha visto esto? No, ¿verdad? Por lo tanto, como nadie vio, es una teoría. Teoría de la hominización. Por si acaso hay 17 teorías de este punto. Por si acaso, a los
Los que les gusta estudiar. Sobre la hominización hay 17 teorías y todas son distintas. Algunas pequeñas coincidencias, pero hay muchas diferencias. Pero la agraria te pregunta esta. Jesús, si ya descubrieron el fuego, ya manipularon el fuego, entonces a partir de Neandertal, Heidelbergensis para abajo, ya podían cocinar, pues. Ya hacían su parrillada, ¿ves? Y supongo era más rico, ¿no? Ya cocida, más suave. Antes cruda, dice, se comía la carne cruda. ¿Te das cuenta cuántos muertos hubieron? Porque ¿cuál es el riesgo de comer carne cruda? Uf, hay un número importante de enfermedades por comer carne cruda. ¿Te imaginas cuántos habrán muerto? ¿No hay preguntas? Las mascotas. Eso, ¿qué importancia tienen las mascotas? Cualquier animal es tu mascota. Hay gente que tiene de mascotas hasta culebras. Bueno, ratones esos chiquitos, ¿no? Los hamsters. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están ahí o ya se murieron? ¿Hay alguna pregunta? No, ay, está claro, profesor. Todo bien, pero Nicole. Nicole, se ve su cabeza, no sé qué está diciendo. Avíseme para borrar, ¿no? Ya, profesor, puede borrar. Ya puede ahorrar, profesor.
Entonces, si la pregunta es, todo homo usó el lenguaje oral como medio de comunicación, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso, falso. Porque el homo que empezó a hablar, ¿quién es? ¿Sapiens? Sapiens, Sí, pero ¿quién es el sapien? ¿Cuál? Heidelbergensis, Heidelbergensis. No puede ni pronunciar. Heidelbergensis. Acuérdate de Hildebrand, ¿ya? La doctora Marta Hildebrand, que es experta en lenguaje. Es doctora Marta Hildebrand. Heidelbergensis. Antes de los Heidelbergensis, ¿quiénes estaban? Antes. El Java Pekín. Java y Pekín. ¿Ellos por qué se caracterizan? Descubrieron el fuego. Descubrieron el El fuego. ¿Quién usó pieles y vivió en cavernas? Neandertales. 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 Muy bien. ¿Quién hizo arte rupestre? Cromañón. 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 ¿Quién desarrolló la base de la agricultura? El hombre moderno. Cromañón. Cromañón también, pues. Cromañón, porque la base se llama horticultura. Cromañón fue horticultor. Ah. ¿Quién enterró a sus muertos? Claro, a partir de ahí ya empieza a enterrarse a los muertos, ¿no? Porque ¿quién enterró a sus muertos? Nosotros también enterramos a nuestros muertos. Dime un póngido, dime un póngido. Orangután. Orangután. gorila, ¿Quién fue el primer homínido en andar en dos patas? Australopithecus. Australopithecus. ¿Quién fue anterior a los australopithecus? Ramapithecus, Ramapithecus. Póngidos y homínidos, ¿de dónde vienen? De Diopithecus. 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 Hay 3 eventos destacados en la hominización. Dime el más importante. Bipedismo. Bipedismo. Pregunto, ¿todos los homo son bípedos, sí o no? Sí. sí, Sí. Sí, sí. Aunque el primero en andar es el australopithecus. ¿De acuerdo? Muy bien, una pregunta. I don't know English, sorry. I don't know speak English. Sorry. Muy bien. Bien. Otra pregunta de evolución. Las patas de un grillo con las patas de un canguro, patas de grillo con las patas del canguro, esa es una evidencia de qué tipo de evolución, ¿convergente o divergente? Convergente. ¿Qué tipo de órganos son? ¿Homólogos? ¿Análogos? Análogos. ¿Qué significa análogos? Diferente origen. Diferente origen. Por si acaso, a los órganos análogos también se les dice órganos ¿homo qué? Homoplásicos. O sea, es sinónimo. Decir análogos o decir homoplásicos es lo mismo. Así que ten cuidado con eso. ¿Okay? ¿Han hecho evidencias evolutivas? O sea, a ver, anatomía comparada, paleontología. No. Entonces pongan evidencias evolutivas.
Bien, vamos a hacer acá las 6 disque evidencias evolutivas. Anatomía comparada, bioquímica, paleontología, citogenética, biogeografía y embriología. O sea, los expertos de estos explican cómo es que el proceso evolutivo haya llegado al hombre moderno. Y explican la anatomía comparada. Por ejemplo, vamos a comparar órganos. Ya tú conoces esto. Homólogos, homoplásicos y vestigiales. Homólogos igual origen. Homoplásicos, diferente origen. Eso ya tú lo sabes, ¿no? Eso ya tú sabes. Igual origen. Esto es diferente origen. ¿Y vestigiales? ¿Qué significa vestigiales? ¿Qué significa órganos vestigiales? Razonamiento verbal, señores. ¿Qué es un vestigio? ¿No saben qué es un vestigio? Es una evidencia. Un vestigio es una evidencia, una huella, una impronta. Algo que me indica por dónde debo ir. Entonces, cuando se habla de órganos vestigiales, los científicos dicen que esos órganos ya no tienen función principal. O sea, su función se han reducido. Voy a poner algunos órganos vestigiales. Uno es el apéndice. Otro es el coxis. Otro es la muela del juicio. Ahí he puesto 3. Apéndice, coxis, muela del juicio. Lo que tú tienes que saber es que órganos vestigiales también se le dice rudimentarios. Son órganos que ya no tienen relevancia. Su función es muy poquita, por lo tanto, el hombre puede prescindir de ellos. La apéndice. ¿Has escuchado que hay personas que le sacan el apéndice? Sí. Siguen viviendo. El coxis. Los científicos dicen que el coxis fue una cola. La pregunta es, ¿y qué pasó con la cola? Se redujo. O sea, estamos como Goku acá. La muela del juicio. Imagino que a algunos ya les ha salido, está saliendo, les va a salir, ¿no? Si a alguien de ustedes les ha salido, ¿qué pasa cuando aparece la muela del juicio? Es mejor quitársela. Sí, sí. Ve al odontólogo para que te lo saque porque eso se hincha y es muy doloroso. Entonces dice que esa muela ya no tiene función. O sea, no está pegada al hueso, simplemente está en la encía. También está el tercer párpado. También están las tetillas del varón. También está el orbicular de los labios. En fin, esos órganos se consideran vestigiales rudimentarios. Pero, ¿es verdad que el apéndice no sirve? Personas que han sido operadas de apendicitis, a la larga empiezan a tener amigdalitis. Y hay una relación, ¿no? Dicen que el dedo meñique del pie tampoco sirve. Muy bien. Personas que por accidentes han perdido el dedo meñique, accidentes, ¿eh? Y saben que no pueden pararse. Tienen que andar con su bastón.
O sea, lo que se dijo ayer, hoy ya no es válido. Pero ten cuidado en el examen, ¿no? En el examen sí preguntan órganos vestigiales, homoplásticos de amor. Bioquímica. Vamos a ver la segunda, bioquímica. Los bioquímicos hablan de compuestos químicos común a todos. ¿Qué es lo común? Código genético, ADN, ARN, citocromos, enzimas. Vamos a recordar acá. ¿Cuál de estas sustancias? Vamos a empezar por la que ya vino en examen. Participa en la cadena transportadora de electrones. Citocromo. Citocromo, ¿no? Esta es cadena transportadora de electrones. ¿Qué organelo tiene citocromos? Mitocondria. Muy bien, Adeline. Las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen citocromos. Ellos transportan electrones y los citocromos son proteínas que tienen hierro. O sea, son rojos por la presencia del hierro. Y la agraria dijo, ¿quién tiene hierro? Citocromos. Todos los seres vivos hacemos transporte de electrones a través de esto. Me quedan 3. Ya eso ya lo conoces. ¿Dónde se almacena y se guarda la información genética? ¿No? Estas moléculas almacenan la información genética. Recuerda que uno de los dos es copia. ¿Quién es la copia del otro? El ARN. La ARN. ¿Cómo se dice cuando se copia el ARN? Transcripción. Transcripción, más rápido. Transcripción. ¿Cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima que hace posible la transcripción? Transcriptasa. Adelí, ¿cuál es la enzima? Carlos, ¿cuál es la enzima? Profesor, ¿podría...? Sí. Sí, ¿cuál es la enzima que interviene en la transcripción? ¿No es así, Aldo? ¿No es la transcriptasa? Se llama ARN polimerasa. ARN polimerasa. ¿Cuál es la dirección de la transcripción? ¿En qué sentido se hace? 5 a 3. 5' 3'. Me quedan 2. La pregunta es obvia. ¿Qué hacen las enzimas? Catalizan la Catalizan. Enzimas catalizadores. ¿Y qué hace un catalizador? Acelera el proceso de Acelera la reacción química. ¿Ahorrando qué? energía ¿Y qué más? y tiempo. Tiempo. ¿Y si no hubiera enzimas? Sería más lenta la Las reacciones serían lentas. Claro, la reacción química o no se hace o se da muy lenta. Demora con mucha mucho, pero energía. mientras demoro ya me muero. Y tengo que consumir mucha energía. Entonces las enzimas juegan un factor importante en todo proceso metabólico. El código genético, que es universal porque es común a todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas. Pregunta de examen. ¿Cuántos codones tiene esto? 64 codones. 64 codones. ¿Cuántos de ellos no se utilizan? 3. 3. ¿Se llaman codón de qué? Esto. De stop. Stop. Dime un codón de stop. 1. ¿Qué uva? UGA. Muy bien. Entonces el código genético tiene en total, vamos a poner en total, 64 codones. Ya sabes que 3 son de stop, 61 sí se usan. ¿Cuántos aminoácidos diferentes codifican estos codones? 20. Eso no te olvides, son preguntas de examen. 20 aminoácidos diferentes. Señores, esto es la bioquímica. Hay otras también, hemoglobina, por ejemplo. Pero la más común,
Paleontología. Si yo soy paleontólogo, ¿qué estudio? Paleontología. Los restos fósiles. Esto no saben ni. Los paleontólogos estudian los restos fósiles y calculan el tiempo de antigüedad. ¿Cómo se calcula el tiempo de antigüedad de un resto fósil? ¿Qué se utiliza? El Carbono carbono 14. El carbono 14, no carbono 12, carbono radioactivo 14. Muy bien. Eso se usaba para determinar el tiempo de existencia. ¿Qué medía? El carbono radioactivo 14. Muy bien. La pregunta que se hace un bioquímico es, ¿cuánto tiempo está vivo, vigente el carbono radioactivo 14? ¿Cuánto tiempo? Los científicos han probado que el tiempo máximo es de 65.000 a 70.000. 65.000 a 70.000 años de vigencia. ¿Qué significa? Que pasado este tiempo desaparece. Como consecuencia, ya no puedo hacer un estudio y determinar el tiempo de existencia. Esto trajo un problema a los científicos, a los paleontólogos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era indefinido. Pero probaron que no. Yo recuerdo haber escuchado esta conferencia de un bioquímico, PhD en química, PhD. No sé qué es PhD, ustedes ya saben, ¿no? ¿Sí? Eso ya está en inglés, ¿no? PH. Y dicen ellos que lo máximo es 70.000. Entonces, suponte que este es un resto fósil. Yo soy paleontólogo y le digo al bioquímico, por favor, mira, año de antigüedad. Podría decirles, chicos, a ustedes, oye, que este tiene 1.000.000 de años, ¿sería correcto? No. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque solo tiene un límite Para de máximo 7.000 años. Entonces, ahora se presentó un problema en la comunidad científica. Pero nosotros hemos dicho que son millones. Sí, pues, porque no sabíamos. Ahora ya sabemos. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que eran millones, ¿qué son ahora? Son miles. O sea, se equivocaron en la data. Bueno, hay que seguir trabajando. Y así es la ciencia. Por eso es lo lindo de la ciencia. Porque te equivocas, aciertas, te equivocas, te equivocas, te equivocas, aciertas, te equivocas, aciertas. Así, ¿no? Cambios, mejorando, y poco a poco se va entendiendo la verdad. Y poco a poco vamos descubriendo más cosas. Entonces, muchachos, en los actuales tiempos todavía nos falta descubrir mucho. El hombre ha hecho un gran avance. La medicina ha llegado, pues, a extender el tiempo de vida de la gente, entre 70 y 80 años. Antes, el promedio de vida, muchachos, el promedio de vida era de 30 a 40 años. Cuando la medicina empieza a surgir, medicamentos, antibióticos, entonces el tiempo de vida de nosotros es un promedio 70 a 80 años. Algunos que tienen suerte, ¿no? Un poquito más. Pero yo no sé si vivir hasta los 100 años hoy por hoy sea bueno, ¿no? Porque imagínate cómo llega un viejito, cómo llega a los 96, 97. ¿Has visto cómo está? ¿Pueden hablar? Porque si no hablan... Ya no puede hacer las cosas necesarias por sí solo. ¿Puede ver bien, Roxana? No, ya no. ¿Puede Ya, oír bien? tampoco. Necesita ayuda de ¿Puede ir alguien. al baño solito? No, mucho menos. ¿Puede correr, jugar un partido de fútbol? No, tampoco. ¿Cómo está su carita, su pielcita? Está demacrado. ¿Arrugadito también? ¿Y sus dientecitos están completos? ¿Como No. tú? O sea, la vejez es
Una enfermedad. Horrible, ¿no? Es Es horrible. bonita. Ajá. Bueno, es verdad, dice que su abuelo tiene 93 y no usa lentes. Bueno, mi abuela también tenía 91 y no usaba lentes y leía. Pero bueno, eso pues es un albur, es decir, un raro, ¿no? Pero no significa que porque no use lente ya puede jugar un fútbol, puede salir con una chica, puede irse a bailar, puede salir con los amigos a tomar su trago. Ya no puede. Entonces, ¿por qué envejecemos? No quiere envejecer, dice André. André, nadie lo puede evitar. Pero hago una pregunta, ¿por qué envejecemos? ¿Cuál es la razón? ¿Científicamente se puede explicar? Por el desgaste. Por ahí dijeron correcto, porque se desgastan los telómeros. Se desgastan los telómeros debido a que no tenemos la enzima que lo repara. ¿Cuál es enzima? La telomerasa. La telomerasa es llamada la enzima de la eterna juventud. No la tenemos. Ay, Dios mío. Pero las células del cáncer sí la tienen. Por ese motivo, las células cancerígenas no envejecen y no se destruyen. Habrás escuchado que las personas con cáncer los someten a radioterapia, quimioterapia, una serie de... Y las células de cáncer siguen ahí. Siguen ahí. Porque ellas conservan sus telómeros. ¿Cuál es la razón? Que esas células de cáncer tienen telomerasa. ¿Podemos sintetizarla? Bueno, los científicos trabajan en eso, en sintetizar telómeros. Citogenética. La citogenética estudia el cariotipo. ¿Alguien recuerda qué es cariotipo? La envoltura del núcleo ¿Cantidad de qué? de cromosomas. Cromosomas. ¿Cuánto tienes tú? 46. 46. ¿Cuánto tiene un gorila? 48. ¿Cuánto tiene una rata? 44. O sea, cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. Entonces dicen, ¿por qué nos parecemos a los chimpancés? Porque los chimpancés tienen 48 cromosomas. Sí, pero no tienen 46. Entonces ellos dicen, están cerquita, pues, pero entonces estoy más cerca a la rata, ¿no? Porque la rata tiene 44. O sea, estamos entre ratas y monos. Chicos, supongamos que una persona nace con 47. ¿Es una persona? ¿Es un mono? ¿Es una rata? ¿Qué es? Una persona. Es una persona. ¿Tiene nombre eso? ¿Tiene nombre? Sí, es un tema cromosómico. Trisomía. Pero también hay casos de que tienen tetrasomía. ¿Qué es tetrasomía? Ya no tienen 3, sino ahora ¿qué tienen? 4. Es raro, pero se da. Entonces, esa persona ya no tiene 46, tiene 48. ¿Se convirtió en gorila? No, sigue siendo humano, con defectos, pero sigue siendo humano. ¿Y qué ¿Cómo defectos ves? más o menos tiene? Como ves, esto que estamos viendo son del siglo pasado y no han sido renovadas, excepto en Europa y en los Estados Unidos, que sí se han renovado las nuevas teorías, o sea, hay nuevas teorías. Pero acá en nosotros, en la Universidad de Latinoamérica, Chile creo que también está con otro cambio. En nosotros seguimos hablando de esto. ¿Ven? ¿Ven lo importante? Biogeografía. ¿Qué es esto? Esto es distribución de especies en el planeta. Distribución de especies en el planeta. Es correcto que yo diga, en Sudamérica hay koalas, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Dónde hay koalas? Australia. Australia. Es correcto decir que en Latinoamérica hay cuis.
Verdadero. Sí. Es verdadero. Es verdadero. Avestruces, ¿dónde hay? África. África. No sé. Leones, ¿dónde hay? África. África. Esta no sabes. ¿Dónde hay armadillos? Ah, Vamos, No, vamos no a sé. ver. Ustedes van a la agraria, se supone que conocen eso. ¿Dónde? En la India. ¿Europa? Ah, ¿Has visto esa Latinoamérica. guitarrita chiquita que se llama charango? Latinoamérica, profesor. Acá, pues, en América. Los armadillos son de América. Ah. O sea, ¿cómo se distribuyen los animales en el planeta? Animales de esta zona no hay en esta zona. ¿Camellos hay acá? Acá no hay camellos. No. No hay. Pero hay llamas, vicuñas, que son camélidos sudamericanos. ¿A qué se debe? Es que los científicos dicen que antes había un solo continente, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese continente? Pangea. La Pangea. ¿Qué pasó con la Pangea? Se dividió. Claro. Se partió en dos continentes, Gondwana y la Eurásica. Gondwana y la Eurásica. Entonces las especies se separaron. Los que estaban juntos ahora están separados. ¿Qué los separa? Un gran océano. Entonces los que estaban acá ya no pueden ir con los que están acá, porque hay un gran océano. Entonces cada uno se adaptó a su medio. Y finalmente la embriología. ¿Qué estudia la embriología? El desarrollo del embrión. Dice que todos los vertebrados en las primeras semanas son muy parecidos, semejantes. Pero conforme avanza el tiempo se van diferenciando. Acá hay dos cosas. La filogenia y la ontogenia. A ver, doctor. Filogenia y ontogenia. Esto preguntó Legrand. ¿Qué cosa es la filogenia? Estudia la evolución de las especies. Evolución de las especies. Tú sabes que en el embrión va evolucionando. Cigoto, mórula, blástula, gástrula, va cambiando, ¿no? Ok. Entonces acá hablan de la filogenia, que es evolución de las especies. Y la ontogenia, evolución de un individuo. O sea, ¿qué es más grande? ¿Filogenia? ¿Ontogenia? ¿Qué es más? Filogenia. Filogenia. ¿Qué dijo el examen de admisión? Es considerado una recapitulación, escucha la palabra, es considerada una recapitulación de la filogenia. ¿Cuál es tu respuesta? No, una recapitulación. ¿Saben cuál es el problema? Que no conocen la palabra recapitular. ¿Qué cosa es recapitular? Razonamiento verbal. ¿Se dan cuenta? Qué importante razonamiento verbal. Recapitular es revisar de manera rápida. Un resumen, un resumen. Si la filogenia estudia la evolución de las especies y la ontogenia estudia la evolución de un individuo, entonces, ¿cuál es la síntesis de la filogenia? ¿Autogenia? Ontogenia. Este estudia evolución no me alcanza, de especies. Especies, o sea, perros, gatos, chanchos, conejos, etc. Pero este estudia la evolución de un individuo. Entonces, ten cuidado. ¿Ya? Ontogenia, evolución de un individuo. Filogenia, evolución de las especies. Es más grande, abarca todo. Cambio, la ontogenia es un resumen chiquitito. O sea, ¿cómo se desarrolla este individuo? Entonces ahora lo voy a comparar cómo se desarrollan las otras.
Los científicos dicen que estos son evidencias evolutivas. Ten cuidado, porque ya ha habido varias preguntas sobre eso. Apúntalo. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿qué opinaría usted si es que se podría dar la inmortalidad? O al ¿La menos vivir inmortalidad? miles de años. ¿Qué opino? Ajá, Ah, si voy a vivir joven, sano, ajá, claro, o sea, sin enfermedades, que se ya pues, crearía bienvenido, ¿no? un Bienvenido. tratamiento Le para, espero. Bienvenido. Pero si voy a ser viejito, enfermo, ya no, pues. claro, ¿Por qué la pregunta? porque he estado viendo a, este, a, he estado viendo artículos sobre ese Ajá, tema ajá, ajá. y también sobre una persona que quería investigar sobre eso, pero irse por otro lado porque he visto que las investigaciones están yendo con los telómeros, pero no están avanzando y se están dando desde hace mucho tiempo. O sea, Ajá. mucho tiempo no, pero sí que se estaban Ya investigando. tiene casi medio siglo. Ujú. Entonces, sería interesante saber qué opinan las otras personas sobre este tema, porque había visto casos en los que las personas decían que no, que para qué vivir tanto y que estarían aburridas toda su vida. Bueno, son puntos de vista, pues, ¿no? Claro, Por ejemplo, cuando tú disfrutas de una comida, cuando estás con en buena compañía, disfrutando. Estoy hablando que estás disfrutando. ¿Quisieras que eso acabe pronto o se prolongue? que se prolongue. Que se prolongue, pues, ¿no? Igualmente, creo que todos, ¿no? Pero si estoy enfermo, me aburro, me duele algo, no quiero que se prolongue, ¿no? ¿Qué quiero? Que se termine. Que termine, pues. Entonces, eso es ya lo que desee la persona, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, eternamente, sano, joven, donde haya de todo, pues en buena hora, ahí quiero estar. ¿Tú Ok, quieres estar ahí o perfecto. no? Claro, me gustaría vivir más para poder aprender más cosas y hacer. ¿Te gustaría de eh, verdad? claro, o sea, si es que viviera miles de años, podría investigar más cosas y tal vez crear ¿Te, te gustaría, te métodos gustaría, para lo que me quiero dedicar, básicamente. te gustaría que hablemos del tema? Am,
Sí, o sea, a mí me ha interesado el tema Claro, de... pero no acá, pues ya eso es ya Claro, no, no, no en no. el salón, pues porque no a todos les interesa. Ajá, Ya, en las tardes podemos hablar. Yo te llamo. ¿Está bien? ok, profesor. Dame tu número, pues. Ya, profesor, se lo paso por... Ya, pásalo Le voy ahí. a preguntar a la coordinadora Apúntalo para... ahí. Ya. En su chat. Apúntalo. Pero no aparece, pues. Ahí está. Espérate, 9. Cero 19. Ya, ok. Ya, yo te llamo una tarde y conversamos ahí en base a la ciencia, ¿no? Ok, profesor. Te estoy marcando. A ver... Te estoy marcando. Ah, ¿Ves? ¿Está pero bien? puede ser por... No, puede ser por WhatsApp porque Claro, tú no, me no mandas tengo en el... WhatsApp, pues ya tienes mi número. Ese es mi número. No, es que en este celular no entran las llamadas. Por eso le dije Ya, por WhatsApp. entonces yo veo tu WhatsApp, ¿ya? Ajá, ya. Ok. Muy bien, Carlitos. Ya espera mi llamada. Bien, chicos, no hay más tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos que el profesor Johnny esté bien y todo salga bien. ¿Ya? Conmigo hasta otra ocasión. Nos vemos, cuídense, buenas tardes.